GLP para que puedan ser repartidos en la sede de gobierno. Esto tendría que haberse desarrollado de una manera pacífica. Recuerden ustedes que se ha intentado en varias oportunidades entablar un diálogo en primera instancia para convencer a quienes se encuentran movilizados y bloqueando este sector que puedan permitir la salida de este convoy. Lamentablemente no se pudo lograr, no se pudo alcanzar un diálogo, pero amerita urgentemente abastecer de combustible en la sede de gobierno. Y después de este convoy que pudo salir desde Sencata, se produjo una serie de enfrentamientos, una serie de hechos. Los vecinos del lugar voltearon una pared prácticamente y poniendo en riesgo una planta que acopia combustible. Cecilia, es una planta altamente peligrosa. Hay que tener un cuidado, pero realmente muy intenso sobre lo que significa esta planta de Sencata. Pero para entender mejor cómo está este panorama, ¿le parece? Vamos a entrar en materia de esta manera. Están entrando a la planta. Se balear a este distrito 8, un muerto acá y hay más todavía. Se lamentaron 25 heridos, 3 fallecimientos que hasta el momento no tenemos el parte correspondiente y la autopsia. Están entrando a la planta la gente, disparos por ahí de los milicos que están defendiéndose. Si no intervenía el ejército, obviamente hubiera sido catastrófico. Llamamos a nuestra ex colega, Yanine Áñez, a sacar a los militares de las calles. ¡Como un animal asesino! ¡Dispársense! ¡Súbanse a la acera! ¡Señor policía! ¡Quiero al comandante aquí! Así que tenemos ya varios frentes listos para poder aprovisionar de combustible y de líquidos. Y este es el panorama de lo que ha acontecido esta jornada, Cecilia. Bueno, ese convoy que llegó hasta la sede de gobierno, que pretende abastecer de combustible los principales surtidores en La Paz, pero también poder llegar con garrafas de GLP a las amas de casa y la ciudadanía en general. Hasta el momento no hay abastecimiento de gasolina, por lo que entendemos, los surtidores todavía, en los surtidores se pueden advertir largas filas de vehículos y los choferes esperando que comience la distribución de combustible, de gasolina, de diésel fundamentalmente, para que los vehículos de transporte público puedan circular, prestar el servicio que se necesita. Cecilia, esta noche queremos agradecer la presencia de nuestro invitado para hablar de todo este panorama, pero fundamentalmente enviar un mensaje de pacificación, porque creo que esto es lo fundamental. Está con nosotros el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, a quien lo saludamos esta noche y le agradecemos su tiempo y la visita acá en el programa. Bienvenido, ministro, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Cecilia, por favor, el ministro Justiniano nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por estar con el programa esta noche, por visitar Que No Me Pierda, por hablarle al país a través de este programa que llega a todo el territorio nacional. Ministro, lo primero, antes de ingresar a preguntar, obviamente, en el panorama del diálogo, de la pacificación, de estos encuentros que usted ha mantenido y reuniones, obviamente, con todos los sectores, le quiero preguntar su evaluación sobre lo sucedido el día de hoy en la zona del Alto, en Sencata, concretamente, en una acción que pretendía, como comentaba nosotros hace instantes, regularizar el aprovisionamiento de combustible, de gas para La Paz, por estos puntos de bloqueo que todavía no se levantan en la sede de gobierno. ¿Qué evaluación se hace de lo ocurrido en la jornada? Ministro, buenas noches para comenzar. Buenas noches. Creo que la primera evaluación que hay que hacer es que es realmente triste, es lamentable, es realmente doloroso saber que hoy, lamentablemente, 3 personas han perdido la vida. Hoy día 3 familias lloran la partida de quienes no esperaban que llegue la partida. Eso creo que es el balance inicial,
tenemos que partir de ello, nos sensibiliza profundamente y creo que esto más bien nos convoca, nos obliga a que sigamos en la intención de dialogar. Sé que situaciones como esta causan más bien a veces mayor violencia, pero es ahí donde tenemos que tratar de poner un freno, es ahí donde tenemos que tratar de reflexionar y decir, ¿vale la pena perder una vida humana por una posición intransigente? ¿O vale la pena que más bien nos sentemos a dialogar, a conversar, a avanzar? Ya la situación del país está así, no la agravemos más. Por el contrario, solucionémosla, pacifiquemos al país, seguimos con la convocatoria al diálogo y no nos vamos a cansar, y la presidenta Yanine Áñez constantemente lo ha venido haciendo y venimos diciendo que lo más importante en este momento es pacificar el país. Ministro, usted muy bien lo decía, intentaron el diálogo con la gente del Alto, con quienes estaban en los alrededores de Sencata, provocando obviamente este desabastecimiento, provocando también el malestar para el resto de la población, no solo alteña, sino también de la ciudad de La Paz y del departamento de La Paz. Intentaron dialogar en más de una oportunidad. Lo que hoy se hizo fue tratar de abastecer el mercado de combustible después de varios días de bloqueo. Y ante esta situación surge lo que hemos visto. A ver, yo creo que hay que analizar qué fue lo que pasó. ¿Cuándo empieza la convulsión? Ya habían salido los camiones. Estamos hablando de aproximadamente 47 o 49 camiones. Era una flota que no salió a 40 o 50 kilómetros por hora. Salía lentamente, avanzaba lentamente. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en el que salió el primer camión hasta que salió el último camión, pongamos que haya tardado medio minuto. Estamos hablando de aproximadamente 20 a 25 minutos, que quiere decir que los camiones pudieron salir. Lo que demuestra que los pobladores, que los vecinos no estaban bloqueando la zona. Cuando ven que hay este movimiento, que van saliendo camiones, viene recién un sector que no son vecinos del lugar. Entonces ellos vienen a convulsionar la situación, vienen y utilizan prácticamente dinamita. Se pueden ver en las imágenes de los videos que circulan en las redes sociales, tumban un muro de aproximadamente 300 metros lineales. Eso se tumba con dinamita, es decir, hay una agresión. Pero lo más importante, fíjense ustedes, y eso es lo que nos llama la atención y esperamos que el Ministerio Público actúe, que investigue, y que ojalá lo haga con un poco más de celeridad que en los otros casos, porque miren ustedes, el día viernes tuvimos el fallecimiento de algunas personas allá en Cochabamba, y hasta ahora podemos contar con un informe médico forense completo, no podemos contar con un dictamen pericial balístico, a 4 días ya o 5 días. Quiere decir esto que la actividad del Ministerio Público está cada vez más lenta. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Hay un acto de agresión y en realidad, fíjense ustedes, la policía actúa con medios disuasivos, no actúa con armamento letal. Menos el ejército. El ejército, el armamento que tiene letal, yo estoy seguro que la persona esa que falleció de un disparo en la zona del cuello, si hubiese sido con armamento militar, la mitad del cuello se la hubiera destrozado. Y claramente el señor ministro manifestó hoy día, le garantizo que ninguna de esas armas, ninguna de esas heridas ha sido causada por arma militar. ¿Qué pasó entonces? Algo está pasando que en este grupo o en este tipo de manifestaciones hay personas que fallecen sin que exista un enfrentamiento con armas letales del ejército. Creemos que esto obedece a una especie de instigación, a una especie de querer aumentar, de exacerbar
los ánimos de llegar a la violencia. Por esa razón es que nuestra insistencia sigue siendo siempre la de convocar al diálogo, la de convocar a la concertación y sobre todo que logremos pacificar el país. Ministro. Bien, ministro. Seguimos, vamos con César. Gracias, Cecilia. Ministro, entendemos que esta es una situación muy delicada, es una situación muy sensible y que se han hecho todos los esfuerzos. Entendemos que permanentemente han estado buscando los interlocutores para persuadir de alguna forma a que el país siga avanzando, a que se encuentre un compás de diálogo, a escuchar las demandas de los sectores que se encontraban bloqueados en el sector de Sencata. ¿Cómo ha sido esto? La opinión pública no conoce a precisión. ¿Ustedes han estado allí buscando la manera? Constantemente nos hemos reunido con dirigentes de las juntas vecinales de prácticamente los 14 distritos del Alto. Y todos ellos nos piden un poco de confidencialidad a veces. ¿Por qué? Porque ellos saben que existen estos incitadores, instigadores, que los amenazan que si no salen a bloquear les van a quemar sus casas, las van a saquear sus casas. Entonces, lamentablemente, a pesar del diálogo al que hemos llegado, hemos arribado, ya la gente también se ha cansado, se ha ido relajando un poco. Prueba de ello es que los camiones lograron salir 47 o 49 camiones, no me recuerdo con precisión, y no habían vecinos bloqueando. Ya cuando estaba el último camión, digámoslo así, la cola del convoy, recién aparecieron ahí. Pero ni siquiera eran vecinos del Distrito 8, usted nos dice. Si hubiesen sido vecinos del Distrito 8, estuvieran ahí, ¿no es cierto? Estuvieran en la zona, pero no estaban en la zona. Entonces, y además, de acuerdo a la información preliminar que tenemos de parte del Ministerio de Defensa, era gente que estaba en estado de ebriedad. El reporte que tenemos de una de las personas fallecidas es que, y evidentemente es preliminar, porque recién lo oficial lo vamos a saber de la voz del Ministerio Público cuando se haga la autopsia legal de los cadáveres. Pero preliminarmente tenemos que una señora que falleció por producto de dinamita. El ejército no tira dinamita, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, creemos que las declaraciones de la defensora del pueblo son desatinadas cuando ella ha manifestado que hubo 3 asesinatos. Si ella ha dicho que han habido 3 asesinatos, de manera responsable debería indicar quiénes son los asesinos, porque a ella le consta, no es lo mismo un homicidio que un asesinato. Entonces creemos que han sido desafortunadas y fíjense ustedes que ella misma declaró que no hay posibilidad de llegar al diálogo, dice, porque los dirigentes tienen miedo que haya una persecución política. Con los sectores sociales con los que hemos conversado del Alto y hemos conversado con juntas vecinales, Federación de Padres de Familia, universitarios, hemos conversado con transportistas, gremiales, con todos los sectores prácticamente. Lo primero que obviamente nos solicitan es que se garantice que no exista persecución política. Y le hemos dicho que no hay ninguna intencionalidad de hacer una persecución política de parte del gobierno. Doctor, nos está llegando información de que al momento en la ciudad del Alto, en el sector de Sencata, todavía sigue la convulsión. Acaban de derribar una pasarela para evitar que puedan circular los cisternas. ¿Qué información tienen ustedes de lo que está pasando al momento? En realidad la información que teníamos hasta hace unos minutos era que existía todavía incitación, existía la incitación producto del fallecimiento de estas personas, que no se podía quedar así y que corrían riesgo no solamente esos medios de comunicación, sino que además corrían riesgo antenas de telecomunicaciones, que creemos que ya aquí definitivamente se está entrando a generar un estado de zozobra. Queremos compartir esta fotografía, ministro, si nos permite, por favor, de lo que nos acaba de llegar. Es esa pasarela la que prácticamente se vino abajo. Definitivamente, ¿no? Son
O sea, si fuese, usted se imagina, ¿usted cree que si fuese gente que vive en el lugar va a dañar lo que a ellos mismos los beneficia? No, ellos dañan porque no son del lugar. Han venido aquí a destruir porque no les va a pesar. Vamos a asumir que ellos pidan lo que pidan. Vamos a asumir la renuncia de Yanine Áñez. Mañana renuncia. ¿Qué va a pasar con sus bienes? No es gente del lugar. Fíjense ustedes que la lógica nos indica que no es gente del lugar. Si no es gente del lugar, es gente que ha sido traída. Traer gente, comprar explosivos. Yo dudo que esa gente esté sacando plata de su bolsillo para comprar la dinamita. ¿Quién le está financiando? Eso es lo que debería llamar la atención. Si la señora defensora del pueblo dice que existió un asesinato, para nosotros creemos que sí, pero la diferencia y de lo responsable de nuestras declaraciones es que quien ha cometido ese asesinato es el que ha financiado la compra de material explosivo, el traslado de estas personas que no son del lugar. Esas son las personas también directamente responsables. Gracias, doctor. Cecilia, por favor. Para poner en contexto la situación, estamos viendo, por ejemplo, en este momento, ministro, una pasarela caída. Estamos hablando de la semana pasada, la explosión de un ducto que le va a costar 200 millones de dólares al Estado, la reparación. Para poner un poco en contexto, hoy, cuando se viene abajo esta barda o cuando la tumban a la barda de 300 metros lineales, ¿qué hubiese ocurrido si gente con dinamita ingresa dentro de la planta de Sencata? Porque hay que entender que son bienes que no solo son parte del Estado, sino que, decíamos al principio con César, tienen que tener un manejo extremo de seguridad. No cualquier persona puede ingresar, tampoco con explosivos, mucho menos porque hay gas, porque hay combustible, ¿no? Allí. Entonces, la situación de peligro fue extremo por lo hoy vivido allí, cuando se viene abajo este muro. Sin lugar a dudas fue extremo y además hay que tener en cuenta que después de derribar el muro ingresaron a los predios de Sencata. Y no solo que ingresaron, sino que incendiaron. El informe, si mal no recuerdo, yo tengo una pésima memoria, van a disculpar, pero creo que fueron cerca de 3 minibuses que habían dentro, fueron incendiados. Si hubieses, además habían material incendiario, bombas Molotov, si hubiesen llegado o si se hubiese llegado a causar una explosión de ese lugar, sin lugar a dudas, todos los que estaban ahí presentes hubiesen fallecido, absolutamente todos, porque el nivel de la onda expansiva es de tal magnitud que prácticamente por lo menos a unos 700 metros a la redonda causaría una probabilidad de muerte de apenas el 100%. Entonces imagínense, ellos no medían la magnitud, por eso es que el reporte que tenemos es que hay gente que estaba alcoholizada, que estaba embriagada, que estaba borracha, no midió las consecuencias. Y fíjense ustedes que en uno de los videos que circula en las redes sociales dicen, ahora sí, guerra civil, guerra civil. Ese es el extremo al que nos está llevando este reclamo. No será necesario sentarnos a pacificar el país. Por eso es que no nos cansamos de la convocatoria, de que nos sentemos, que juntos en una mesa de diálogo expongamos cuáles son nuestras diferencias, cómo podemos avanzar, ¿no es cierto? Hoy día teníamos en una de las negociaciones que tuvimos con la zona de los Yungas, donde entre las cosas que nos pidieron fueron 3 vehículos para la movilización de los dirigentes de la zona y el pago de 2 secretarias. Entonces le dijimos, a ver, yo también quisiera que el Estado me compre un vehículo, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no se pueden. Pero eso solamente se va a lograr ¿cuándo? Cuando nos sentemos a dialogar. Y los hermanos de los Yungas entendieron que hay cosas que ellos piden, pero que nosotros se las podemos negar. Y hay otras que piden que sí podemos acceder. Hoy día en la mañana también nos sentamos con la Central Obrera Boliviana, con la COP, y llegamos a un avance impresionante. Llegamos a un avance tal que prácticamente, ¿cuál era el gran reclamo?
el decreto supremo que autorizaba la salida de los militares. Y le dijimos, este gobierno si convoca al diálogo es porque quiere oír. Y no tendría sentido decir, convocamos al diálogo, charlemos, pero no cedemos en nuestras posiciones. No tiene lógica, ¿no? Entonces ese sería un diálogo de sordos, más o menos. Por eso fue que cuando nos dijeron, queremos que se deje sin efecto, le dijimos, ok, dejemos sin efecto el decreto, pero también hay una contrapartida, desmovilícense de los bloqueos del Alto. Entonces, y ahí fue donde quedamos en consultar a las bases, porque obviamente tenía yo que consultar con la presidenta y el equipo de ministros, y también los dirigentes de la Central Obrera tenían que consultar con sus bases, pero nos dijeron que en el transcurso de la tarde o para mañana nos daban una respuesta que era el único punto que prácticamente es el que iba a viabilizar todo y suscribiríamos un acuerdo por la pacificación del país, lo que significa evidentemente una buena noticia que es posible a través del diálogo, a través de la concertación, en paz, con buena intención sobre todo, con una honesta intención, pero sobre todo con esperanza, con la fe puesta en Dios de que todas las cosas pueden ser posibles. Aun cuando las posiciones son muy extremas, se pueden acercar y podemos llegar a un diálogo, porque el diálogo es el que nos permite renunciar a algunas cosas y aceptar otras cosas. Por eso es que nosotros somos convencidos de que la única forma de pacificar este país va a ser a través del diálogo. Existen otras formas, ¿no? Ahí quiero corregir, tal vez dije la única forma, la principal forma. Creemos que, por ejemplo, la electoralización del país también puede contribuir a la pacificación. Si tuviéramos en este momento las leyes que regulan ya el procedimiento electoral, también eso contribuiría. Por eso es que también saludamos la noticia que hemos escuchado el día de hoy, que por lo menos en la Asamblea Legislativa ya se pusieron de acuerdo, que van a reconformar su sala y que van a empezar a sesionar por tiempo y materia las leyes cortas. Eso es lo que debieron haber hecho el miércoles pasado, ¿no es cierto? Pero bueno, ya no importa, ya hemos gastado 8 días hasta el día de hoy, hemos cumplido 8 días en gestión de gobierno, no hemos avanzado en la electoralización del país, pero ojalá que a partir de mañana, con esas sesiones por tiempo y materia, en prácticamente 2 o 3 días, podamos contar con la ley de convocatoria de elecciones que nos permita de una vez por todas recuperar la democracia. ¿Por qué digo recuperar la democracia? Porque la base de la democracia es el voto. Y en el momento que se lesiona el voto, se afecta a la democracia, se rompe con la democracia. En ese sentido, la vamos a recuperar la democracia solamente cuando nuevamente estemos frente a una urna depositando nuestro voto y que ese voto no haya sido como la anterior elección, sino que ese voto se respete. Recién ahí podremos decir, hemos recuperado la democracia. Doctor, antes de hablar de este proceso electoral, de lo de la Asamblea, porque hay muchas interrogantes que se están haciendo en este momento los vecinos en el Alto y creo que es importantísima su palabra como ministro de la Presidencia esta noche. ¿Cuál es el estado actual en la planta de Sencata y si la convocatoria para los salteños en las próximas horas al diálogo nuevamente con este grupo especialmente que hoy ha reaccionado de esta manera se mantiene vigente, ministro? Bueno, la situación es todavía un estado de convulsión, ¿no? Hay todavía algunos riesgos, el haber derribado esa pasarela, fíjense ustedes que las imágenes son ya de la noche, el riesgo de algunas antenas de telecomunicaciones, como decíamos, sigue existiendo un riesgo. El día de ayer, a pesar de haber estado en reuniones permanentes con distritos de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, el día de ayer hemos mandado una carta dirigida a los 14 distritos de las unidades vecinales del Alto, a las 20 provincias de la Ciudad de La Paz. Esa convocatoria ya empezó a surtir efecto. Hoy día las provincias de los Yungas prácticamente hemos suscrito un acuerdo. Ellos han hecho una declaración pública, la cual han dicho que aceptan que este gobierno es transitorio, que se llame a elecciones ya, y obviamente hay cosas que ellos también le suben el tono, ¿no? Que se enjuicia a los ministros, exministros y demás,
Pero aquí lo importante es que, fíjense, con el diálogo podemos llegar a la concertación. Entonces, creo que a pesar que se mantiene ese estado de zozobra, todavía podemos y debemos seguir convocando al diálogo. Así es, doctor. Bueno, cuando escuchamos toda esta información, todas estas intenciones de encontrar un compás de diálogo, vemos que sí, muchos de los distritos han aceptado, han entendido, han comprendido de que se puede arribar a una concertación, se puede arribar a las soluciones de todos los pedidos que tienen los diferentes sectores, pero hay un distrito que no ha podido todavía sentarse al diálogo. ¿Quién puede desmovilizar el distrito número 8, ministro? ¿Quién debería hacerlo? A ver, creo que la propia ciudadanía del Distrito 8, los propios vecinos del Distrito 8, deberían identificar quién no es de su distrito y deberían denunciar a esas personas, porque esas personas no solamente le están haciendo daño al distrito, fíjense ustedes, están destruyendo las obras del propio distrito. Deberían denunciar y deberían sobre todo pedir que salgan del distrito. Nosotros hemos conversado con el Distrito 8, entre todos los distritos. También hay distintas dirigencias. Hay algunos que dicen, no, son dirigentes de la FEJUVE, estos son dirigentes del MAS, qué sé yo. Si tenemos que sentarnos a conversar con todos nos vamos a sentar. Recuerdo que en una de esas reuniones me dijeron, el que incita a todo esto es un señor de nombre Claudio Patti. Y yo le digo, ¿alguien tiene su número de teléfono para que lo llame? Pero no, hermano ministro, no te reúnas con él, me dijeron. Oh, un momentito, le dije. Si nosotros, o si ustedes, le dije, están diciendo que debemos decirle no a la discriminación, ¿por qué el gobierno va a decir, con este no me reúno, con este sí? Todos los sectores tienen que estar convocados al diálogo, aún los más incitadores, porque tenemos que sentarnos y decir, oiga, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué incita? ¿Por qué financia el terrorismo? Sentémonos, por ahí es simplemente que estamos en contraflecha y debemos ubicarnos y debemos decir, oiga, caminemos en el mismo sentido, no juntos, pero por lo menos unidos, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Ministro, ¿qué es lo que se prevé para las próximas horas? ¿Qué acciones van a asumir? Mañana se va a reunir la Asamblea Legislativa. Usted nos decía que hay buenas noticias en ese sentido. ¿Qué es lo que va a acontecer el día de mañana? Bueno, el día de mañana esperamos que, en primer lugar, la Asamblea Legislativa funcione, que esperamos que cumplan con la responsabilidad legal e histórica que tienen en este momento de poder llamar a elecciones. De parte del gobierno central vamos a continuar con todo tipo de diálogo. El día de mañana tenemos ya programadas varias reuniones con diversos sectores sociales. Por lo tanto, vamos a seguir en el afán de poder lograr la pacificación del país. Bien, Cecilia, por favor. Ministro, y se va a seguir apostando por la vía del diálogo. Por ejemplo, en este tipo de situaciones, lo que está pasando en el Alto, ¿no? Situaciones obviamente ya extremas, cuando están dañando bienes públicos. ¿Se apostará a seguir por la vía del diálogo, ministro? O si no, ¿qué otro tipo de acciones se pueden asumir? Definitivamente el diálogo es la única vía. Otra vez voy a corregirme a mí mismo. Definitivamente el diálogo es la mejor vía para pacificar el país. Y el diálogo con los distintos sectores. ¿Cómo será que no hemos descartado el diálogo? Que hasta con el movimiento al socialismo, constantemente, ya con la del día de ayer fue la 5ª reunión, es con el sector, digámoslo así, por no ser ofensivo y mucho menos peyorativo, es con el sector que más nos hemos reunido. Y estamos en búsqueda. Nos plantean una cuestión, le planteamos una solución. Nos plantean una cuestión, le planteamos una solución. Nos plantean un requerimiento, le accedemos al requerimiento. Todas las reuniones que hemos tenido siempre han ido en busca del diálogo, de la concertación, y en ese sentido debo destacar de manera pública la intervención
creo que ha sido fundamental del Consejo Episcopal Boliviano. Nos han convocado, por más que algunos de los monseñores por momentos dicen que ya no pueden soportar tanta vuelta, y yo les digo a los monseñores, pero tengamos paciencia, hay que tener paciencia, la paciencia es la madre de todas las virtudes. Entonces, ha sido también el cuerpo consular, la Comunidad Europea o la Unión Europea, la que está propiciando este tipo de diálogos con el movimiento al socialismo. Esperamos que las condiciones que nos establecen o los requerimientos que nos establecen, a los que le aceptamos prácticamente, casi todos. La última reunión prácticamente nos pidieron una ley que garantice que no va a haber persecución política, que va a haber liberación de las personas que están injustamente aprehendidas, que se va a dar garantías para que las personas que están asiladas en distintas embajadas puedan salir del país, que puedan obtener su salvoconducto, que se convoque a elecciones. Hemos dicho de acuerdo, pero lamentablemente hay que consultar a México, nos dicen. Ya ahí queda el diálogo, no avanza entonces. Y ahí quedamos en cuartos intermedios. La última reunión que me citó el monseñor Scarpellini me dice, ¿estarías dispuesto a una reunión más? Dice, como dando a entender que por lo menos si ya no estamos cansados. Yo le dije, monseñor, a una, a dos, será la quinta, la sexta, la séptima, la octava, las que sean, con la finalidad de pacificar al país. Ministro, sin embargo, y antes de pasar al tema electoral, porque esto también depende obviamente de un consenso, de un diálogo, de la convocatoria de elecciones o la posibilidad de que se lo haga por decreto, creo que es importante también poder hablarle a la gente que está con temor en el Alto actualmente, porque si bien la vía del diálogo, por lo que escuchamos esta noche y entendemos que hecho hasta el momento, se la va a agotar hasta última instancia, pero hay gente que tiene temor, hay gente que tiene temor de salir a trabajar. Hoy, por ejemplo, también quemaron la casa de los papás de la alcaldesa Soledad Chapetón en el Alto, o sea, están viviendo con temor. ¿Cuál va a ser o cuál es la garantía para toda esta población del Alto principalmente, que muchas veces no participa, porque como usted dice, no es gente del lugar, no son vecinos de la zona, pero sí se sienten preocupadas por su seguridad personal? Lo que pasa es que lamentablemente, si no, si no propiciamos el diálogo, la violencia siempre va en escalada. La violencia no termina, la violencia genera violencia. Entonces, por eso es nuestra insistencia a la convocatoria al diálogo, porque de lo contrario van a haber, creo yo, situaciones que van a tener que ser más lamentables. Y yo me pregunto y le pregunto a la ciudadanía, ¿por qué los que están incitando esta situación no nos sentamos a dialogar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por ahí lo que ellos piden es algo que podemos acceder. Por ahí no lo sabemos. Mientras no nos sentemos, han habido cosas que han llamado tanto la atención. ¿Sabe usted que existía gente, obviamente, gente noble, gente inocente, que creían efectivamente que si Evo Morales salía del país, el sol se iba a esconder y la luna se iba a marchar o se iba a manchar de sangre, no me recuerdo cómo era? Había gente que creía, hay gente que creía que si Evo no está, van a quitarle todas las obras que le dieron. Si Evo no está, les van a quemar las escuelas, las canchas, los coliseos. Si Evo no está, y esto se lo digo porque lo he escuchado, les van a quitar hasta sus mujeres, le dicen. O sea, y cuando venimos, y ellos por eso marchaban, bloqueaban, pero cuando venimos y le decimos, un momentito, este es un gobierno de transición. Tenemos que llamar a elecciones. Y sobre todo, la gestión gubernamental tiene que continuar. Todas las obras que están proyectadas. En esta semana teníamos proyectado entregar en el Alto por lo menos 8 unidades educativas. ¿Me van a decir que la hemos construido nosotros en actual gestión de gobierno en 8 días? No, no es cierto. ¿De quién es eso?
son los proyectos que se iniciaron con la anterior gestión de gobierno, pero con esta van a continuar. Teníamos previsto, o mejor dicho, tenemos previsto firmar 50 proyectos para la construcción de tinglados en unidades educativas en el Alto para que los estudiantes puedan desarrollar actividad física. También esto ha sido en 8 días hemos aprobado todo esto. No, son proyectos que venían y se van a continuar. Cuando la gente escucha eso, dice, entonces estamos de acuerdo, porque lo que queremos es elecciones y queremos recuperar la democracia. Ah, perfecto, y entonces suscribimos acuerdos, firmamos, nos damos la mano, nos aplaudimos. Hoy día en presidencia, sí, en el Palacio Quemado, prácticamente después de la reunión con la COP, terminó a aplausos. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras posiciones son tan distantes, pero las acercamos producto del diálogo. Todo es posible mediante el diálogo. Ministro, bueno, esto es importante, conocer, por ejemplo, estos detalles de estas reuniones que se van manteniendo para procurar el camino de la pacificación del país. Usted decía la convocatoria de elecciones. La convocatoria de elecciones va a surgir de la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto van a esperar desde el Ejecutivo para aplicar, si no decretos, como también proponen otros sectores, para avanzar en este sentido? Porque el plazo ya está corriendo. Es un gobierno transitorio que solo tiene 3 meses, nada más, 90 días. Efectivamente, el plazo está corriendo, ya no tenemos 90 días, ya tenemos 82 días, sin lugar a dudas. ¿No es cierto? Tenemos menos 8 días que llevamos en gestión de gobierno. Lo que pasa es que en Bolivia existe ya un régimen electoral, existen leyes que regulan todas las elecciones. Una de esas, por ejemplo, de esas leyes, regula que para llamar a elecciones se debe convocar con 150 días de anticipación. Pero resulta que constitucionalmente no podemos hacerlo porque no tenemos más que 90 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dictar una ley que se la denomina ley corta. ¿Por qué una ley es corta? Una ley, de acuerdo con la Constitución, rige desde el momento de su publicación para lo venidero, en una línea recta, hasta que no venga otra ley y la corte. Lo que necesitamos es que esta ley temporalmente no se cumpla y se cumpla una modificando las fechas, de modo tal que esta nueva ley va a adecuar el proceso electoral dentro de plazos más reducidos. Y lamentablemente, o afortunadamente, como se quiera llamar, esa regulación es legal. ¿Qué quiere decir legal? Debe ser mediante ley. Ahora, ¿qué pasa? Decimos, si es que esperamos, rogamos que ojalá nos pongamos de acuerdo en la Asamblea Legislativa y lo antes posible tengamos una ley que modifique ese régimen electoral. Entonces, si tenemos ello, creemos que vamos también a contribuir a la pacificación del país, porque eso va a permitir que tengamos algo ya definido. Hasta la propia comunidad internacional tiene dudas, o tiene incertidumbre en cuanto a cuándo van a ser las elecciones. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Si aparece una ley que dice las elecciones van a ser en tal fecha, entonces ya va a haber certidumbre, no va a haber esa incertidumbre que va a generar certeza, y esa certeza va a generar confianza, y esa confianza va a generar la pacificación también del país. Gracias, ministro. Ministro, muchas gracias por la visita, gracias por su presencia, gracias por brindarnos esta información. Confiemos en que tanto la Asamblea Legislativa, tanto la bancada del Movimiento al Socialismo y los asambleístas comprendan la urgencia de la pacificación y la salida para que este proceso del gobierno de transición se cumpla, que se convoquen a elecciones. Gracias, ministro. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes. Ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, estuvo con nosotros esta noche. Cecilia. Y continuamos nosotros con más, continuamos analizando esta situación. Muchas gracias al ministro Jorge Justiniano en la